¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Me da mucho gusto, por supuesto, recibir a mi tocayo, al doctor en materia internacional, internacionalista, el profe RI, Jesús López Almejo, en este espacio, para hablar de lo que está pasando en América Latina, este intervencionismo por parte de Donald Trump. Nos hemos centrado en Honduras, pero que tiene tantas ramificaciones que no podemos dejar de mencionarla en algún momento. Tocayo, como siempre, un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Hola, querido Jesús Escobar Tobar, pues muy contento de estar contigo en este espacio, contento de la invitación para reflexionar de las cosas pertinentes que nos están ocurriendo en el vecindario y que tenemos que reflexionar sí o sí en ellas. Totalmente, amigo. Oye, yo comenzaría por ahí. Otra vez Trump lanza una amenaza ahora a Honduras, en donde hubo elecciones este fin de semana, donde dice si no votan a favor de tal candidato, les retiro la ayuda, que no sé realmente qué tan significativa sea. Libero a tal presidente acusado de narcotráfico por mi propio país. En fin, Tremendo. eh, ¿cómo vamos entendiendo esta participación de Donald Trump y cómo afectó y cómo ves lo que está pasando ahorita en Honduras con acusaciones ya de fraude y todo ello? Mira, primero lo que decíamos antes de entrar al aire, un mundo distópico en donde la ética, la moral en la política, el respeto por las normas, el respeto por las leyes, parece que cada vez son lo excepcional y Donald Trump y su equipo de impresentables han hecho del surrealismo la cotidianidad. Eso para empezar. Y luego, cuando hablamos de este mundo distópico, están pasando cosas distópicas en Honduras y por eso, aunque Honduras es un país de 11 millones de habitantes, tocayo, 6.3 millones estaban convocados y facultados para votar, pues pareciera que no es relevante hablar de Honduras, pero a la luz de lo que está ocurriendo en América Latina, en Honduras se está viviendo un escenario que se reproduce en el resto del hemisferio occidental, en América Latina particularmente. Y es que, primero, todas las casas encuestadoras serias que yo había estado rastreando desde hace un trimestre daban una amplia ventaja en la intención de voto de las personas de a pie a Richie Moncada, la candidata de izquierdas, la candidata del oficialismo, la aliada de Xiomara Castro, presidenta que ideológicamente pues también simpatiza con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y quien por cierto estuvo recientemente en la Ciudad de México y la presidenta Sheinbaum la recibió con bombo y platillo, mostrando pues de manera sutil un apoyo a ese proyecto político. Entonces todo hacía pensar que Richie Moncada refrendaría el trabajo de Xiomara Castro. Entonces, hablando del mundo distópico, resulta que a la hora de la verdad, no solamente no está en segundo lugar, sino está en un tercer lugar, pero no solamente en un tercer lugar, en un lejano tercer lugar. Entonces, ¿hasta dónde las amenazas de Trump hicieron que los hondureños, que durante 3 o 4 meses dijeron que iban a votar por ella, cambiaran de parecer? Habría que estudiarlo, habría que hacer un análisis sociopolítico al respecto. Luego, el siguiente punto distópico, el Tito Asfura, el papi a la orden, había estado manejándolo las casas encuestadoras en tercer lugar, pero en un muy lejano tercer lugar, querido Tocayo, a raíz de los mensajes de Donald Trump, primero diciendo que votaran por él, amenazando a los hondureños que si no votaban por él, entonces iban a quitarse las ayudas, y sí es relevante porque Estados Unidos es el principal socio comercial de Honduras. Bueno, pues que nos dijeron, quizá les hicieron cambiar de parecer con esas amenazas. Y Trump remata y dice, para, digamos, acallar la crítica hondureña que sostenía cómo si el Tito Asfura, hombre de 67 años, hombre de origen palestino, hay que decirlo, pero derechista, conservador, pro-Israel además, y además, tocayo, exalcalde de Tegucigalpa, que también está vinculado a escándalos de corrupción, ya sabes, de amantes de lo ajeno, vaya, de manera sutil. Eh, de pronto no despegaba en las encuestas y dice Donald Trump, para acallar la crítica de todos aquellos que están diciendo que el papi a la orden está vinculado a temas de narcotráfico, pues hagamos algo muy sencillo. Como fue muy amigo de Juan Orlando Hernández, pues hay que decir que Juan Orlando Hernández es decente, tocayo, que nunca conspiró para exportar 400 toneladas, ni siquiera kilos, 400 toneladas de cocaína que se traducen en 4.500 millones de dosis para los Estados Unidos. Tú que eres experto en temas de narcotráfico,
ya sabrás las penas que le pueden caer a una persona a la que le encuentran 3, 4, 5, 10 kilos. Kilos. A este tipo le probaron en una corte federal y un jurado calificado evaluó que si era culpable de conspirar para exportar 400 toneladas, no 400 kilos, y dice el orangután naranja de la Casa Blanca, este hombre ha sido muy maltratado por el sistema judicial de Estados Unidos y yo, en mi facultad constitucional presidencial, lo indultaré, porque no merece el trato que nuestras autoridades le han dado. Y entonces, si Juan Orlando Hernández ya no es narco, porque Trump dice que ya no es narco, ya no tienen por qué criticar a Tito Asfura, al papi a la orden, de tener vínculos con narcotraficantes, pues porque Juan Orlando ya no es narcotraficante porque Trump lo indulta. Al mismo tiempo que quiere llevar a cabo una guerra en Venezuela para, dice, detener el tráfico de drogas directo desde Venezuela hasta Estados Unidos porque ya le han hecho mucho daño a la sociedad estadounidense los venezolanos. O sea, cuando además hay números de Naciones Unidas que le dicen a Estados Unidos, oye, de la droga que te entra, el 87% te entra por el Pacífico y viene de Ecuador, de Perú y principalmente de Colombia. Si por Venezuela pasa algo de droga, esa termina en España, termina en Francia, termina en Alemania. Pero hasta ahora no hay evidencia de que la droga que vaya desde Venezuela, que es un país más que productor, este tránsito, entre a Estados Unidos más del 8%. Dicho los números o puestos sobre la mesa, Trump tendría que ajusticiar a otros antes que a Venezuela. Pero mira, tú, Tocayo, la ideología generalmente se desconecta de la realidad y lo que estamos viendo es que, pues sí, definitivamente no es la lucha contra el narcotráfico lo que Trump está buscando en Venezuela y la declaración de indulto a Juan Orlando Hernández, el expresidente narcotraficante de Honduras, condenado con el debido proceso, con gente calificada en Estados Unidos, te dice mucho, ¿no? Y además, dentro de estas ayudas que Donald Trump le ha quitado a la población estadounidense por millones, es el acceso a la salud y también la ayuda a programas de rehabilitación a adictos en los Estados Unidos. Entonces, dime tú, ¿en dónde podría justificar Donald Trump que está luchando abiertamente en contra del narcotráfico y de los efectos del narcotráfico que sin duda alguna, cuando tú visitas Seattle, Las Vegas, Chicago, la misma capital, Washington, D.C., New York, New Jersey, Colorado, Denver, ves un montón de gente en el centro histórico de cada ciudad, en cada downtown, gente sin camisa, gente semidesnuda, doblada, vomitándose, o sea, en la perdición total de las adicciones. Y este presidente que viene a decir que él está combatiendo al narcotráfico y los efectos del narcotráfico en su país, pues les quita las ayudas para que puedan superar las adicciones, libera a un narcotraficante, lo indulta públicamente para salirse con la suya en las elecciones en Honduras. Bueno, eso te habla del mundo distópico, pero lo otro distópico, Tocayo, volviendo a Honduras, Trump le dijo a los hondureños, voten por el Tito Asfura, el papi a la orden, pero no voten por Nasrallah, porque Nasrallah es casi comunista, a pesar de que Nasrallah mismo se dice, yo soy el candidato que simpatiza más con Estados Unidos, yo soy el candidato que mejor se va a entender con Estados Unidos, y yo repudio públicamente a Nicolás Maduro y abrazo con el alma a María Corina Machado. O sea, tiene Nasrallah, se corrió bastante a la derecha, y Trump le dijo, no, tú estás ahí para robarle votos al Tito Asfura. Así que le pidió a la gente abiertamente que no apoyaran a Nasrallah del Partido Liberal, pero la sorpresa, hablando del mundo distópico, es que entre más datos van revelando del Consejo Nacional Electoral desde Tegucigalpa, la capital de Honduras, hay una tendencia marcada. El desplome de Richie Moncada, la candidata de izquierdas, pero el alcance que le está dando Salvador Narrala a el Tito Asfura. Ya están en la última revelación, Tocayo, ya están a 500, a menos de 500 votos, cuando originalmente hablábamos como de unos 30, 40 mil votos. Entonces, en un país en donde por lo menos salieron a votar 3 millones, que la diferencia sea ya con un 45% de las, pues de las urnas contabilizadas, de las boletas contabilizadas,
hay tendencia y me parece que lo va a rebasar si las cosas se hacen legalmente y se hacen de forma transparente. El candidato derechista va a rebasar al candidato derechista Asfura y ahí vendría la otra distopía, que le mandaría un mensaje a Donald Trump: sí puedes influir, pero todavía no te da para influir demasiado porque al que repudiaste públicamente, Nasrallah, estaría derrotando al Tito Asfura. ¿Cómo ves? Como dices, todo un show de distopías en todos los sentidos. Pero oye, y en este marco, por ejemplo, qué tan peligroso es para la izquierda el perder Honduras? Honduras que se había recuperado, Honduras que es una de las naciones que, como dices, es un país pequeño y mucha gente tal vez lo deja fuera de los análisis geopolíticos, pero que tiene una trascendencia bárbara, desde el tema de Estados Unidos, la base militar norteamericana, los ataques que partieron ahí en contra del chavismo. Eh, ¿Qué tan trascendental es para la izquierda, si es que esto ya se confirma como tal, perder Honduras ante un ejercicio que se viene en Chile, en donde las cosas no están también nada fáciles? Viene Colombia también más adelante, Brasil mucho más. ¿Cómo lo ves tú? Mira, sí, efectivamente, como dices, Honduras es bastante relevante, aunque luego no pinte mucho en la prensa, porque cuando hablamos de países bananeros, nos referimos a Honduras por la manera tan sencilla que tenía Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría para manipular la política en Honduras con una base militar, proveyéndole armas a la derecha y que se imponía generalmente por la vía armada en el poder ejecutivo. Es relevante porque la Fruit Company, pues también llevó a la América Latina, a nuestra América Latina, pero Honduras fue el experimento al tema de los monocultivos, siendo una tierra rica en elementos, el clima que favorece cualquier cantidad de producción de semillas, bueno, los monocultivos de bananas y todo esto que llevaron de alguna manera a la erosión de la tierra en Honduras. Bueno, Honduras es muy importante desde el punto de vista que se le quiera ver histórico sobre todo, pero en este contexto Honduras también iba a probar si el modelo Trump aplicado en Argentina de amenazar previo a unas elecciones y decir mi favorito, es decir, que ya no respeta ni las formas y que diga mi favorito es el grupo de Milei, hay que votar por Milei y que la gente termine votando por Milei, decíamos, bueno, a lo mejor es un tema coyuntural, es circunstancial, no, algo no leímos bien de la Argentina profunda y finalmente a lo mejor Javier Milei tiene un mejor impacto y una exitosa manera de comunicarse para que haya recibido tanto respaldo. Pero Honduras vendría a confirmar que Trump está teniendo éxito en la manera de disuadir, amenazar previo a una elección y romper las formas y romper la legalidad también en términos de injerencia, porque no se nos olvide, querido Jesús, que lo hace además en veda electoral, es decir, cuando ya está prohibido por el marco jurídico hondureño seguir haciendo proselitismo. Y Donald Trump dice, a mí me vale, yo lo voy a hacer, lo anuncia todos los días de veda electoral, Trump estuvo activo participando y digamos, la cereza del pastel fue precisamente el decir, oigan, y por cierto, ustedes que dicen que Juan Orlando Hernández es narco, pues lo voy a indultar porque lo tratamos injustamente en los Estados Unidos. Así que gente, ya no es narco, voten por Tito Asfura. Y acá viene lo otro. Cuando Trump, en la noche del 30 de noviembre de 2025 creía que su modelo de injerencia había tenido éxito, el candidato repudiado le empieza a cerrar, a cerrar, a cerrar. Ahora aquí viene otra distopía más, querido Jesús. Si tú intentas meterte a la página web oficial del Consejo Nacional Electoral, es imposible. Yo he intentado por horas acceder para ir haciendo actualización, para ir viendo cómo va el conteo, y es imposible. Entonces, ¿qué está sucediendo? No lo sabemos. Va a suceder lo que los consejeros nacionales electorales nos digan que va a suceder. Pero lo cierto es que en la última actualización, a la 1 de la tarde, hora de Tegucigalpa, la capital de Honduras, ya se había cerrado el margen por 500 votos. Ahora, Nasrallah publicó que su equipo de campaña está proyectando que en las regiones que faltan por incluir a la contabilización, él va a darle la vuelta, pero tiene además sentido que diga que va a darle la vuelta porque toda la noche le acercó, le acercó, le acercó, le acercó y está a 500 votos. Se corre el riesgo de que suceda lo que pasó en Ecuador,
cuando Luisa González en primera vuelta traía una tendencia y justo unos votos antes, 4,000 votos antes de alcanzar a Daniel Noboa, se cayó el sistema y cuando se vuelve a activar el sistema ya se mantiene la tendencia y resulta que también Daniel Noboa ya no va cayendo, sino la tendencia de Daniel Noboa ahí se estabiliza y ya Luisa nunca lo puede alcanzar, Luisa González, la candidata de izquierda en Ecuador. Y acá me causa por lo menos suspicacia, me causa cierta duda que el Consejo Nacional Electoral diga que lo están hackeando y que no pueda publicar en tiempo real de forma transparente, como si lo hacen otros consejos nacionales electorales. Si tú recordarás que buena parte del discurso de Nicolás Maduro es dictador, de Nicolás Maduro hizo fraude, de Nicolás Maduro se robó las elecciones en Venezuela, es porque no había acceso al Consejo Nacional Electoral a la información. Y lo que dijeron las autoridades electorales venezolanas en aquel momento era que habían hackeado el sistema y que por eso se les había complicado estar actualizando el sitio web oficial y entonces estaban los anuncios. Entonces ahora en Honduras está pasando a la inversa. En Venezuela todo el mundo pegó el grito en el cielo y dijeron, Maduro dictador se va a robar las elecciones y ahora que acá se está pues pareciendo al respecto, dicen, no, parece que sí, el Tito Asfura sigue liderando. Entonces, en resumidas cuentas, si a Estados Unidos le conviene, Estados Unidos interviene. Si a Estados Unidos no le conviene, Estados Unidos voltea y ve para otro lado. Discrecionalmente todo, tocayo. Oye, y en ese punto quiero aprovechar también para pedirte tu opinión de otro, digo, sigue siendo América Latina, pero lo vinculas, porque está el tema, como bien dices, del narco. Por un lado, indulta a este personaje, por el otro lado, ignora lo que hace Daniel Noboa o finge ignorarlo, pero por el otro, inventa cárteles para tratar de tumbar a Nicolás Maduro. ¿Cómo sientes tú esta presión sobre Venezuela y las consecuencias que podría acarrear una agresión mayor hacia Venezuela para la región? Mira, yo he estado leyendo la prensa estadounidense en inglés, CBS News, la revista Político, Axios, en donde generalmente, digamos, son especiales porque a estas fuentes las leen los políticos gringos, los tomadores de decisiones, son muy influyentes, digamos, en los tomadores de decisiones. Y hay analistas que dicen, en estos momentos el presidente Trump ha puesto en una gran encrucijada al ejército de los Estados Unidos, quien está en en uno de sus peores momentos para ir a una guerra. Súper endeudado, el presupuesto no les alcanza, han dado tantas armas a Ucrania que en estos momentos las armas que les podrían ayudar a tener éxito rotundo o fugaz como le gusta a Trump no le gusta empantanarse, tocayo. A Trump le gusta entrar, tener éxito y salir de manera fugaz y después poder cantar la victoria pronto y capitalizarla políticamente. Pero parece que Venezuela no es Yemen, parece que Venezuela no es Haití, con todo respeto para los haitianos y para los yemeníes. Parece que el ejército venezolano es bastante fuerte, bastante sólido y que Maduro ha salido en distintos momentos a decirle a China y a Rusia gracias por el acceso a armas pesadas que nos han estado compartiendo durante varios años con la finalidad de disuadir a Estados Unidos. Pero dicen ex coroneles estadounidenses y ex capitanes y ex generales del ejército de los Estados Unidos que tuvieron participación en Irak y en Afganistán, que ahora ya están en el retiro, ya son veteranos de 70, 75 años de edad. Dicen, no se nos olvide que este 2025 fue el primer año en el que Estados Unidos ha pagado más por los intereses del manejo de la deuda que en presupuesto militar. Si consideramos que Estados Unidos es el país que más dinero gasta en presupuesto militar, más que los otros 10 que más gastan. Si tú pones en filita a China, Rusia, Irán, Israel, el Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, la India, Arabia Saudita, esos 10 no gastan más dinero en presupuesto militar que Estados Unidos solo. Para que te imagines las dimensiones de la deuda, este mes rompió el récord. Nunca en la historia una nación había estado tan endeudada. La deuda de Estados Unidos ya está en 38,3 trillones, una cosa descomunal. Solo por los intereses está pagando anualmente ya 1 trillón y sumando. Entonces, empantanarse en Venezuela implicaría disparar todavía más la deuda y entrar en una crisis financiera de dimensiones desconocidas. Pero ¿en dónde está la encrucijada? ¿En dónde está el dilema? El dilema y la encrucijada están en que si ya habló, ahora tiene que hacer algo, porque si no hace nada, su liderazgo se va completamente a debilitar
y va a perder capacidad para disuadir a otros gobiernos. Eso por un lado. Por otro lado, dejaría a Maduro más fuerte que nunca. Y entonces, adiós petróleo, adiós gas, adiós oro, adiós agua dulce y adiós tierras raras a las que ya le tienen echado el ojo en Venezuela. Sobre todo, ideológicamente sería un triunfo enorme para Nicolás Maduro, porque en la llamada que Trump reconoce ante CNN y ante CBS News que ha tenido con el presidente Nicolás Maduro, dijo, pues la llamada, no vamos a decir que fue bien o mal, fue una simple llamada, pero no se nos olvide que Venezuela no ha sido amistoso con Estados Unidos y las jefas de información y redacción de CNN con sede en Nueva York y en Washington coinciden en que hoy a las 5 de la tarde, este 1 de diciembre a las 5 de la tarde, Donald Trump tendrá una reunión con todo su gabinete de seguridad para establecer la hoja de ruta para Venezuela y ver todos los escenarios que han estado estudiando, porque al parecer, al intentar decirle a Nicolás Maduro que se fuera a Irán o a Turquía, pues se encontraron obviamente con una respuesta negativa por parte de Maduro. Le dijeron algo así como, huya, váyase mientras pueda, mientras seguimos con el espacio aéreo abierto. En Turquía hemos hecho gestiones con Erdogan para que lo reciba, o en Irán, que son sus amigos de la teocracia chiita, pero Nicolás Maduro les había dicho, pues de aquí solo me sacan muerto. Y esto habría llevado a Donald Trump a pues plantearse si sí le va a entrar con todos los riesgos financieros, económicos y políticos, pero además, tocayo, si algo ha caracterizado también a la administración de Donald Trump es precisamente la aporofobia y la xenofobia. Es decir, sí quiero migrantes, pero no quiero migrantes pobres, no quiero migrantes morenos, no quiero, quiero puros rubios que vengan de Noruega, que vengan de Finlandia, que vengan de Suecia, de Alemania, y párale de contar, ni afganos, ni sudaneses, ni mexicanos. ¿Qué pasaría con una guerra que se tarde más de un mes en Venezuela? Desplazados, refugiados, y los desplazados y refugiados a un porcentaje importante se quedarían en Colombia y en otros países fronterizos, pero la mayoría, el grueso, terminaría en Estados Unidos. Así que él mismo estaría socavando los esfuerzos que desde la primera administración había estado impulsando, es decir, dejar a Estados Unidos sin inmigrantes pobres y sin inmigrantes de países, como él lo mencionó recientemente, del tercer mundo. Recordarás que acaba de firmar otra orden ejecutiva para decir que va a rechazar las solicitudes de asilo de inmigrantes del tercer mundo. No sé qué querrá decir, pero lo intuyo, pero con un ataque en Venezuela que se le tarde más de un mes, que probablemente se le tardaría años, los refugiados y desplazados por la violencia que generen ellos mismos en Venezuela terminarían en su propio territorio. Y esto me parecería que terminaría de sepultarlo políticamente, Tocayo. Mi querido tocayo Jesús López Almejo, como siempre, de verdad es un gustazo escucharte y aprender de ti, querido amigo. Muchas gracias por acompañarnos en esta comunidad. Al contrario, siempre un honor y un privilegio y gracias por invitarme. Te mando un abrazo.